Sean bienvenidos a Pacto Renovado. Aquí nos encontramos nuevamente en este estudio, en este momento tan especial que, bueno, sin duda hemos recibido una enseñanza del Padre, la cual nos ha transformado y nos ha llevado por nuevos caminos, nos ha enseñado que su palabra es fundamental para el cambio. Y bueno, después de algunas semanas de no estar aquí, estamos de regreso y por supuesto aquí con el pastor Francisco. Pastor. Es un gusto, es un placer estar con todos y cada uno de nuestros amigos que alcanzan a vernos. Queremos invitarlos a que se queden en este tiempo. Estamos convencidos de que será de gran bendición para la vida de todos ustedes. Quédese con nosotros. Así es, definitivamente este estudio, hoy vamos a estar en Mateo en su capítulo 10 y estaremos viendo los diferentes versículos que encontramos en esta escritura, lo cual te invitamos que te puedas quedar a estudiar con nosotros, puedas sacar tu Biblia, ahí si tienes el tiempo y la disposición, y podamos leer estos capítulos juntos, porque definitivamente lo que hemos aprendido es que la palabra del Señor es quien nos transforma, nos cambia y también nos libera. ¿Cierto, pastor? La palabra nos libera. Esta palabra tiene el poder de transformar a la gente, de cambiarla y de liberarla de todas esas ataduras que en muchas ocasiones nos hemos dejado que el mundo ponga sobre nosotros. Bueno, pues la cuestión es muy simple. Podemos fijarnos, darnos cuenta que la palabra de Dios tiene poder. No es solamente una confesión de la boca, no es solamente un pensamiento, sino es algo palpable, es algo real, algo que la gente puede comprobar. Amén. Ya la palabra de Dios ha dejado de ser subjetiva para volverse objetiva. Amén. Entonces, en este caso, usted puede comprobar cómo las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para cambiar, para transformar la vida de cada uno de los individuos. Así es. Pues bien, esperemos que estés listo para estudiar, para tener este momento de estudio aquí en Veracidad Channel, que recuerda, quiero compartir contigo que ya estamos en el canal de Easy, aquí en la ciudad de Cancún, en Playa del Carmen y también en Tulum. Estaremos transmitiendo en el canal 156 a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y en fin de semana puedes encontrarnos de 5 de la tarde a 11 de la noche. Así que puedes seguir toda nuestra programación aquí en Veracidad Channel y por supuesto ver nuestros programas de Pacto Renovado. Así es, Amén. es una invitación para todas las personas a que nos sigan a través de estos enlaces, así como del internet. Queremos invitarlos, queremos pedirles que nos manden un mensaje, un correo, y nosotros con mucho gusto responderemos a todas esas interrogantes, a esas inquietudes que pudiera surgir en la vida de todos ustedes. Amén. Y recuerda, nos encontramos en Veracidad C en Facebook y nuestro correo es contacto@veracidadchannel.com. Y como nos dice el pastor Francisco, ahí estaremos dispuestos para leer y también para contestar, dudas, preguntas, inquietudes. Cuando estamos estudiando la palabra, a veces nuestro grado de comprensión no es suficiente, pero hay quienes ya están en ese grado y pueden ayudarnos, ¿verdad? Sí, así es. Y nosotros tenemos toda la disposición. Amén. Para servirles a nuestros hermanos. Estoy recordando hace unos meses que llegó la inquietud de algún amigo, de algún seminarista quizás, que nos pidió que ayudemos con su tesis o con el trabajo que estaba desarrollando en cuanto a las investigaciones que estaba haciendo. Y gracias a Dios pudimos hacerlo, pudimos responderle, claro. Y ahí está para gloria de Dios. Así que le invitamos a que nos acompañe, le invitamos a que usted nos externe todas esas inquietudes que tenga y como dice el hermano Manny, aquí estamos para servirle. Amén. Estamos para servirle aquí en Veracidad Channel. Y bueno, vamos a dar inicio, pastor, ¿te parece? Entramos en materia. Sí. Entramos ahora sí a las Escrituras, en este libro de Mateo, en su capítulo 10, y en su versículo 1 nos dice: y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos
para que los echesen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Con eso iniciamos el capítulo 10, su versículo 1. Versículo 1. Amén. El llamado de los 12 apóstoles, estos discípulos que les da autoridad, ¿sí?, sobre los espíritus inmundos. Así es. Debemos notar nosotros que en esa época Judea, el pueblo de Dios, sufría los estragos de estos ataques, gente endemoniada, gente en una condición muy humilde, gente que vivía con una vasta necesidad en todos los aspectos, pero en el aspecto espiritual aún era más profundo. El cisma entre la verdadera palabra de Dios y lo que la gente practicaba los llevaba, precisamente los orillaba a tener este tipo de situaciones, este tipo de padecimientos. Debo recordar que en Judea existía muchísima gente enferma. Claro. Muchísima gente que se dedicaba a la mendicidad, así como también muchísima gente que leemos a través de los evangelios, que estaban poseídos, que tenían estos espíritus de demonios, este tipo de enfermedades, por decirlo de alguna forma, hoy en la actualidad, que la gente pues no da crédito a esas cosas. Y lo vemos de esa manera porque las películas, los videos, la música y todo lo que engloba como un medio de comunicación para las personas, ¿sí?, vemos que tiene todo este tipo de actividades a veces paranormales. Se utiliza la magia para hacer un video, se utilizan sacrificios y todo ese tipo de cosas dedicadas al diablo. Así es. Que la gente en realidad, cuando le hablas y le dices, oye, eso es malo, eso no es correcto, no lo creen, no dan crédito a este tipo de cosas, hermano Manny, que se le dice a las personas. Y eso es lo que precisamente aprovecha el diablo para atacarles, para inmiscuirse en sus vidas, para hacer una serie de destrozos y desastre en la vida de las personas. Así es. Entonces, nosotros podemos leer a través de la Escritura que llamó a sus discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En primer orden de ideas, les da autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Luego vemos y leemos que dice, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero el primer orden es echar fuera esos espíritus, los espíritus inmundos. Así es. Y esta autoridad estaba siendo dada por el mismo Señor Jesús. Él estaba dando la autoridad a sus discípulos. Eso nos demuestra que el poder proviene de lo alto, para que los demonios sean echados fuera, para que haya sanidad divina en la vida de las personas. La autoridad tiene que venir de parte de Dios. O sea, es Dios quien manifiesta su poder para hacer esto, no los humanos, no los discípulos. Los discípulos no tenían la capacidad. Jesús los embiste de esa capacidad, les da ese poder para entonces liberar y para sanar. Y aquí también, pastor, es de añadir que podemos ver un anticipo. Esto es un anticipo de lo que va a pasar en el milenio, de lo que se va a manifestar, porque una vez que llegue esa parte del milenio, entonces va a haber esa liberación. El Señor va a echar fuera a todos los espíritus, a todos los demonios, los va a derrotar, los va a deshacer. Y también en el milenio ya no va a haber más enfermedades, ya no habrá enfermedad, no habrá lloro, no habrá de penas. Y la enfermedad, por supuesto que no existirá, porque no habrá más dolor. Habrá más dolor. Entonces, es un anticipo esto que estamos viendo aquí en este versículo 1 del capítulo 10, de lo que ha de venir, dice. Entonces serán echados fuera todos los demonios y todas las enfermedades. Y para eso me gustaría, pastor, que vayamos a un versículo en Isaías, en su capítulo 35, versículo 5 y 6. Acompáñenos, amigos, a buscar este capítulo. Si tú tienes ahí una Biblia en la mano o tienes la aplicación de la Biblia en tu celular
en tu smartphone, puedes buscar allí este capítulo de Isaías 35, 5 y 6. 35, Pastor, 5 por y favor, 6. si le das lectura. Dice de esta manera: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Dice Isaías ¿Y el 6? 35, verso 5. El verso 6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Es una profecía de una Isaías, profecía de Isaías. La profecía de Isaías. Es importante leer el libro de Isaías porque nos habla mucho acerca de la profecía que se ha de manifestar. Entonces, aquí vemos algo extraordinario, algo que no vamos a ver todos los días. Isaías nos está diciendo una revelación de lo que ha de suceder. Entonces, dice que los ojos de los ciegos serán abiertos. Serán abiertos. Y destapados los oídos de los sordos, y no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Los ojos espirituales podrán ser abiertos y los oídos También puedan ser abiertos para escuchar la palabra. Y dice que el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo dará un grito resonante porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el yermo. así es. Entonces, vemos aquí la manifestación del poder de Dios y cómo Él milagrosamente empieza a trabajar. Lo vemos desde un plano físico, ahora con sus discípulos aquí, pero también sabemos que lo hará en el plano espiritual, en el milenio donde todo esto habrá de acontecer. Así es. Has dicho dos cosas muy importantes y muy fundamentales en lo que la palabra de Dios nos enseña. La primera es cómo Jesús, cómo Yeshua, estaba dando testimonio, estaba presentando evidencias de ese reino que será instaurado. Amén. O sea, las pruebas. Las pruebas. ¿Sí? Así Y es. lo que el profeta Isaías está mencionando se estaba cumpliendo en Jesús. Así es. Pero al mismo tiempo Jesús estaba hablando de ese reino milenial que será instaurado, que será puesto, y no solamente hablando como hacían los de la época, los saduceos, los fariseos, sino que presentaba las evidencias. O sea, ellos podían darse cuenta de que todo lo que el profeta Isaías había mencionado se estaba cumpliendo, y aparte la evidencia que Jesucristo pone al sanar a las personas, a los paralíticos, que son los cojos, los ciegos, devolviéndole la vista, y aún resucitando a los muertos. Pero te mencioné que estabas hablando de dos cosas muy importantes y fundamentales. Una de ellas era la evidencia del reino, la evidencia, las pruebas que así Jesús demostraba en aquella época, que nosotros lo leemos y nos maravilla. Pero imagínate, Manny, este hecho a los ojos de los presentes en aquella época, cuando las condiciones de vida eran muy escasas. La medicina y la ciencia médica aún no se había desbordado como hasta ahora, ¿no? Simple y sencillamente la gente podía vivir gracias a un milagro. Así es. En esas condiciones. Pero cuando Jesucristo llega y se pone y hace patente esos milagros, en realidad Él lo que está haciendo es dando evidencia de este reino. De lo que ya estaba profetizado. Profetizado. ¿Verdad? Pruebas. Aquí están las pruebas. Aquí están los detalles. Aquí está lo que habló, lo que hablaron los profetas. Aquí está cumpliéndose en este momento. Pero no solamente eso. También en el reino de mi Padre no habrá tristeza, llanto ni dolor. Al contrario, habrá una morada para cada uno de nosotros. Eso es lo que Jesucristo proclamaba. Pero no solamente lo proclamaba, lo hablaba, sino que daba evidencia. Lo demostraba, o sea, daba el ejemplo, la prueba. Por eso, hoy en día nosotros, así mismo podemos darnos cuenta cómo la palabra de Dios ya no es subjetiva, es objetiva. Dios te dice, oye, acércate a Dios, cree en Dios, confía en Dios, entrégale tus cargas, Él te restaurará, Él te ayudará, Él llevará esas cargas. Y la gente al hacerlo puede comprobar que es cierto. Amén. Se puede dar cuenta, hay testimonios de muchísimas personas
cómo son cambiados, cómo son transformados en su antigua manera de vivir a una manera mejor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y bien nos han enseñado, pastor, ahorita que haces el comentario, que para conocer al Mesías, a Yeshua o a Jesús el Cristo, hay que leer Isaías. Porque precisamente Isaías habla de ese Mesías, habla del cumplimiento, de las evidencias y de cómo se ha de manifestar en su tiempo y cómo se ha de manifestar hacia las personas. Y bien se nos ha enseñado esa parte y creo que ahorita que estamos yendo a este versículo, efectivamente corroboramos si queremos conocer al Mesías, a Yeshua, al Cristo, tenemos que ir a ese libro de Isaías. A veces dentro de la comunidad judía a veces no quieren leer mucho Isaías, porque Isaías a veces trae un poco de complicaciones a la cuestión de sus creencias. Pero para todos nuestros hermanos es importante que tengamos en cuenta la lectura de toda la palabra. No podemos excluir ninguna parte. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios ha revelado su plan perfecto para la humanidad. No podemos decir si me leo Génesis, pero no me leo Mateo, o si leo esta parte y esta parte no. Me gusta el Génesis y no el Apocalipsis. No podemos hacer esa exclusión. Toda la palabra dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Y cuando mencionas el hecho de que algunos amigos, la comunidad judía, con todo respeto, les mandamos un saludo, ¿verdad? Los apreciamos, los amamos en el amor de Cristo. También vemos que hay personas, pero no todas. O sea, hoy en día también los amigos judíos, mesiánicos, que confiesan el nombre de Yeshua como Señor y Salvador. Sin embargo, cuando nosotros vemos, y como bien lo mencionas, hay muchos que no toman el libro o leen al profeta Jeremías. Pero esos son las personas que se dedican y que se basan en lo que es el Talmud. ¿Por qué? Porque como en aquella época, por ejemplo, los saduceos, ellos no solamente tenían la ley de Moisés como su fuente de creencia. Entonces la ley de Moisés de los primeros 5 libros, el Pentateuco, que no incluía a los profetas, no incluía salmos ni nada de eso. Entonces, por eso no se enteraron, quizás no vieron en Jesús al Mesías. Podemos pensar eso, ¿no? Porque estaban ellos en sus tradiciones y utilizaban el libro del Talmud. Entonces es preocupante también hoy en día, y debemos mencionarlo, debemos señalarlo, cómo algunas personas toman otros libros, toman otras ideas, otras maneras, otros pensamientos u otras interpretaciones de lo que es la Escritura. Lo ponen al mismo nivel que la palabra de Dios. Debemos recordar nosotros que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ellos, es verdad, no le llamaban Antiguo Testamento, le llamaban la ley de Dios, pero aquí está en la Biblia. Podemos tener esa confianza, y si las personas tienen alguna duda, pues pueden consultar un diccionario, pueden consultar algo que les ayude. Así es, por supuesto, a despejar cualquier duda. Sí, y también si quieren mandarnos sus comentarios, aquí estamos disponibles para responderlos, ¿verdad? Amén. ¿Tienen alguna pregunta nuestros hermanos? Pues bueno, ¿qué te parece, pastor? Vamos al versículo 2. El verso 2. Y te doy ahora sí que el momento para que tú lo puedas dar de lectura. Dice el verso 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Lebeo por sobrenombre Tadeo. Y el 4 dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Le entregó, así es. Bueno, ahí vemos una lista de los apóstoles que el Señor eligió. Que, por cierto, hay que añadir que la palabra apóstol es enviado. Enviado. El enviado, ¿verdad? Es una persona comisionada con un propósito específico. Así es. En este caso, el propósito era el de echar fuera
a los espíritus inmundos, ¿no? Así es. Entonces, es algo que nosotros podemos darnos cuenta que toma Jesús y lo hace de una manera y les da un encargo especial. Eso es un encargo especial. Eso es un encargo que ellos iban a llevar a cabo de manera muy, muy especial. Estos 12. Porque después dice que comisionó a otros tantos, Claro. a 70 y todo eso. Pero en este caso estos 12. Estos 12 eran los principales. Los principales, y Jesucristo les estaba dando precisamente la autoridad a ellos para despejar y disipar toda duda. Porque anteriormente te comenté de 2 puntos muy importantes que mencionaste, las evidencias del reino. Pero al mismo tiempo se estaba hablando de todo lo que conllevaba el echar fuera a esos espíritus inmundos. Así es. Lo importante de la elección de estos 12 discípulos, los cuales son enviados para que la manifestación del poder de Dios sea más visible en las vidas de las personas. Seguramente Dios a ti te ha llamado y tiene una tarea, tiene un propósito para tu vida. Hay que a veces descubrirlo, hay que, como cuando entierras un tesoro, está ahí, tienes que escarbar un poquito para que tú sepas cuál es el tesoro, cuál es la comisión que Dios tiene para ti. Dios revelado a través de Jesús y manifestado, está enviando a estos 12 apóstoles que, bueno, definitivamente a ese poder que Dios les puso en sus vidas, pudieron compartir el mensaje, ahora sí, como lo dijo Jesús, a todo el mundo. Y este mensaje hasta el día de hoy nos está llegando aquí, está llegando a las comunidades más apartadas de nuestro país, en México. Así es. Se está traduciendo la escritura en diferentes lenguas indígenas y el mensaje se está extendiendo a los confines, a los rincones Gloria del a Dios. mundo. Y es precisamente por hombres como estos, elegidos, enviados para hacer esta tarea. Hombres que de muy particular manera fueron tomados. Y si te das cuenta, son hombres del vulgo, hombres comunes, hombres sencillos. Así es. Hombres que no implicaban una serie de formas o de perfiles especiales. Hombres que simple y sencillamente respondieron al llamado. Hombres, personas como usted y como yo y como todos aquellos que hemos conocido de Cristo Jesús. El llamado de Dios es para todas y cada una de las personas. Si Cristo toca a las puertas de tu corazón, ábrelas. Él quiere entrar y tener una relación. Él tiene una encomienda especial. Quizás usted ha escuchado acerca de Dios tiene un plan para tu vida. Sí, ese plan es para que lleves su palabra. Pastor, aquí hay que resaltar algo muy importante y es vemos aquí en el versículo 3 que dice Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, dice el recaudador de impuestos. Así es. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. En esta versión que estoy leyendo, que es la versión recobro, lo tiene escrito de esta manera. Pero Mateo, este recaudador de impuestos, que es al que hasta este momento se le ha asumido la escritura de este libro, este hombre, siendo un recaudador de impuestos, él escribe en esta parte y deja en claro que él, antes de ser un enviado, de ser un apóstol, era un simple, simple me refiero que él mismo manifiesta que de ser un recaudador de impuestos, responde al llamado responde al llamado de Dios para ser ahora un enviado del rey, de este reino que Dios estaba instaurando en este momento. del Rey Jesús. Del Rey Jesús y que se va a manifestar en el milenio. Amén. Pero bueno, ¿qué te parece si esta explicación lo dejamos para el siguiente bloque? Vamos a hacer unos comerciales en este momento. Me parece muy y bien. continuamos con este estudio, hermanos. Así que no se vayan a despegar. Vamos a continuar con esta lectura. Nos encontramos en Mateo 10
y regresamos en un momento. Recuerda dejarnos tus mensajes allí en nuestra página de Facebook, Veracidad C. También puedes mandarnos tus mensajes, tus inbox, o mandarnos un correo en contacto@veracidadchannel.com. Regresamos, pastor. Así es. Y estamos de regreso aquí en Veracidad Channel, en tu programa Pacto Renovado. Nos fuimos a unos breves comerciales, pero ya estamos nuevamente listos para estudiar Mateo 10. Ahora nos encontramos en el versículo 4, ahí nos quedamos, y estábamos hablando acerca de la vida de Mateo, ¿sí? Un recaudador de impuestos, en el cual el Señor se manifiesta, lo llama. Él tal vez no se siente tan digno de ser llamado, de ser enviado, pero definitivamente reconoce que la salvación se manifiesta en su vida. Dice, qué salvación tan formidable, que aún yo siendo un pecador, y recordemos que no era bien visto Mateo por su mismo pueblo, por ser un recaudador, la salvación llegó a su vida. ¿Y qué hizo? La pregunta es, ¿qué hizo cuando la salvación llegó a su vida? La aceptó. Dejó todo y siguió al maestro. Respondió al llamado. Respondió a ese llamado. Entonces, ahí es donde se cumple también una palabra que podemos encontrar en las Escrituras, que Dios escogió lo más vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, para cumplir su propósito, para que sean parte de su reino. Y cuando hacemos caso a este llamado y le seguimos, entonces Dios empieza a manifestar, se empieza a glorificar, empezamos a ver todas estas manifestaciones de su reino, y bueno, nos quedamos asombrados de cómo Dios puede hacer grandes cosas en personas que a lo mejor no valen nada ante nuestros ojos como seres humanos. Pero Dios se puede glorificar allí, En donde ellos. no podemos dudar de eso. Bueno, el mensaje de salvación es para todas las personas. Y como bien lo mencionas, en la época en la que vivían y hace el llamado de este grupo de personas, nuestro Señor Jesucristo llama a gente sencilla. En comparación con los discípulos de los fariseos, de los saduceos, pues este es un ejemplo de gente sumamente sencilla, de gente que despreciados, porque por ejemplo Mateo era una persona despreciable por el hecho de ser un recaudador de impuestos, trabajaba para Roma. Claro. Y aparte, pues allí se le quedaba entre sus dedos algún dinero cuantas también, monedas. unas cuantas monedas. Pero al mismo tiempo vemos en el verso 4 que se encontraba también Simón el cananista. Claro. Y entre ellos no se podían ver. Un cananista siempre tenía ganas de matar, de asesinar a un recaudador de impuestos, porque eran los traidores de la época. Así es, y cuando dice aquí, precisamente en este versículo, que es un cananista, no está haciendo referencia a que sea ciudadano de Canaán. No. Está haciendo referencia específicamente a que pertenecía a Sí, a ese grupo de al grupo de los celotes. Que eran ultranacionalistas. Así es, los ultranacionalistas. O sea, muy apegados a la religión, digamos a la religión de la época, ¿no? Pero más que nada estaban con un odio exacerbado hacia Roma y hacia todos los que eran considerados leales, servidores y amigos de Roma. Así es. Así que vemos cómo Jesús llama, sin importar quién seas, tú de dónde vienes, qué eres, qué crees, a qué te dedicas, Él llama a todos. Así es. Aún hoy en la actualidad, Él está tocando la puerta de los corazones de la gente. Así si alguno oye la voz, que abra la puerta. De ricos, de pobres, de políticos, de todos. De todas El las Señor personas. está llamando a todos, y quien abre su corazón y dice, puedo seguir al Señor, puedo hacer caso a su llamado, bienvenido. Entonces será parte del reino. Dice que nos llevaremos sorpresas cuando veamos gente que a lo mejor decíamos, no, pues ellos no van a tener la aprobación de Dios para ser salvos, ¿no? No, cuidado, nos vamos a llevar sorpresas cuando veamos en ese reino, en ese milenio, a todos esos hermanos unidos
reunidos porque decidieron seguir al Mesías. Así es, el llamado de Dios es para todos, Amén. el reino de Dios es para todos y aún hay lugar en ese reino. Aún hay lugar en ese Claro, reino. por supuesto. Todavía no se cierra, todavía Dios sigue trabajando en el corazón de las personas a través de su palabra. Dios está enviando este mensaje y utilizando precisamente lugares medios, como este, así es. o Veracidad Channel, para proclamar ese mensaje de salvación, de fe y de esperanza. Efectivamente. Pero, hermano Manny, ¿qué le Dígame, parece pastor. si entramos en detalle hacia el segundo punto que le mencioné acerca de que son dos cosas muy cruciales e importantes que vemos en este pasaje? Sí, por supuesto. Uno, la proclamación de ese reino con sus evidencias, pero al mismo tiempo el hecho de echar espíritus fuera, espíritus inmundos, implicaba lo que la creencia popular tenía en aquella época. Y esto era precisamente de que en varias ocasiones a Jesús se le acusó de magia, se le acusó de ejercer sanidades por medio de la magia. De hecho, cuando es llevado ante Pilato, no lo confrontan por quebrantar el sábado, porque le dicen a Pilato, oye, fíjate que él está transgrediendo el sábado. ¿Por qué? Porque sana a los enfermos, le devuelve la vista a los ciegos, cura a los leprosos y entonces Pilato contesta, yo no encuentro nada malo en esas cosas. Dice, no, pero es que lo hace por medio de la magia. Entonces la acusación era no de que quebrantara el sábado, sino de que ejercía las sanidades o daba las sanidades por medio de la magia. Y todo esto había llegado a los oídos de los discípulos. De Claro. hecho, varios de ellos habían crecido y tenían a Jesús. Por eso muchos como que se asombraban. Nosotros cuando leemos en las Escrituras que Jesús hacía cosas, y dice la Escritura, y se asombraban y se maravillaban. ¿Por qué el hecho de que se asombraban y se maravillaban? Porque algo tenían en su cabecita, que era lo que tenían en su cabeza, lo que había sido enseñado en aquella época. En aquella época, De que ¿verdad? Jesús había vivido en Egipto y que había aprendido las artes mágicas. O sea, cosas que se hablaba en aquella época. Y tan es así que, por ejemplo, hoy la misma gente lee esos libros como apoyo, que la verdad, en mi muy particular punto de vista, pues son puras herejías, ¿no? Son cosas ¿Qué libros, falsas. pastor? Por ejemplo, el Talmud. Hay dos Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Entonces se ponen a leer el Talmud y empieza su cabecita a llenarse de este tipo de información y llega a un grado tal hasta de apostatar de la fe. De la fe. Hay que tener cuidado con eso, hermano Manny, Claro. porque estas cosas son argumentos viciados y podemos darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo lo que hace. Porque, por ejemplo, hay un pasaje que dice que Jesús había secretamente robado el nombre inefable y que lo había escrito en un pergamino y que lo había puesto en su carne, entre su carne. Y cuando iba a hacer alguna sanidad, sacaba ese pergamino, hacía la sanidad y luego lo volvía a esconder. Entonces, en este acto que nosotros vemos, nos damos cuenta que a través del poder de Dios, que el reino de los cielos se había presentado entre ellos, porque el reino de los cielos iba a llegar con poder y con todo ese tipo de cosas que los profetas habían señalado. Sí. Iba a llegar a ser enseñado a ellos de qué manera ese reino de los cielos se iba a presentar. Entonces, él, al darle esta autoridad a los discípulos, les estaba diciendo, dense cuenta, esto no se trata de magia, esto no se trata de los argumentos que están empleando esas personas. Claro. Esto se trata del poder de Dios. Del poder de Dios, de así ese es. Jehová, Sí. de ese Yahweh. Del eterno. Así es. Del eterno que se estaba manifestando a través del mismo Jesús. Jesús, esa parte humana que se dio a conocer a los hombres para que tú y para que yo podamos encontrar salvación, podamos regresar a nuestra senda, para que podamos retornar al eterno, a sus mandamientos, a lo básico que Él nos enseñó y que nos dejó ahí en su escritura. Lamentablemente nos hemos viciado con tantas ideas, con
con tanto paganismo, con religiones que no tienen fundamento, y hoy el Señor, el Eterno, nos hace un llamado para regresar a sus caminos, para buscarlo, para obedecer sus mandamientos, para entregarnos a Él. Yeshua, Jesús, el Mesías, el Cristo, fue enviado para hacernos retornar a Él, para que descubriéramos su misericordia, para que descubriéramos su amor. Él nos está llamando y nos está diciendo, ven, sirve conmigo. Ven, sé testigo de la manifestación de este reino, de este poder, que no proviene de magia, no proviene del ser humano, no proviene del mal, sino proviene de lo alto para sanar, para liberar, para restaurarnos. Estamos alejados de Dios, estamos lejos de Dios y necesitamos ser restaurados, retornar. Como nos dice el profeta, busquen las sendas antiguas. Retornen, es lo que estaba diciendo, retornen a obedecer sus mandamientos. A veces estamos tan viciados, estamos tan apartados por la religión, por los conceptos, las tradiciones, las costumbres, y nos olvidamos que en esta palabra se encuentra la verdad. La verdad. Platicaba ayer con alguien y me decía, es que hay que buscar la verdad. Y le digo, ¿y en dónde voy a encontrar la verdad? Dime, ¿en dónde está la verdad? Porque yo quiero saber la verdad. Y dice, Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues Yeshua, ese Jesús, ese Cristo, es la manifestación del Dios eterno. Aquel que liberó al pueblo de Israel, aquel que hizo a Adán, que hizo a Eva, aquel que trajo el diluvio y salvó a Noé, y aquel que levantó a todos los patriarcas para entonces establecer a su pueblo Israel, el pueblo elegido. Y también aquel que hoy por medio de Jesús nos injerta y hoy somos parte de estas promesas, de todas estas bendiciones que podemos encontrar en la Escritura. Así es. Y podemos darnos cuenta que todo ese tipo de argumentos vagos, que todo ese tipo de situaciones solamente tienen la finalidad pues, de confundir a las personas, de apartarlas de Dios, de guiarlas por caminos inciertos, pero cuando nosotros nos basamos, como bien lo mencionas, en la verdad de las Escrituras, podemos encontrar cómo la palabra de Dios es viva, es eficaz, transforma, convierte los corazones y da precisamente un nuevo concepto y enseña a todas y cada una de las personas a vivir bajo los principios de ese reino que Dios quiere para una vida aquí en la tierra de práctica cuando ese reino sea instaurado. Así es. Entonces podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo llama, presenta las evidencias, da precisamente y rompe con todos esos paradigmas, con todas esas ideas de las personas, tanto de aquella época como en la actualidad. Y podemos nosotros hablar nuevamente y decir, esto no se trata de magia, ¿no? Esto no se trata de hacer cosas, de establecer ritos, como tristemente podemos ver hoy en día como algunas personas, ¿no? Tristemente digo, porque se prestan sus formas, sus prácticas a la magia. Estaba recibiendo una carta, un correo de una persona que me decía, oiga pastor, ¿cómo le hago para convertir el agua en vino? Tremendo. Digo, oye, espérame. No, es que vi que convirtieron el agua en vino. En la Biblia, claro, O sea, cuando Jesús es invitado a las bodas. Sí, por supuesto. Entonces le digo, oye, es que esas son evidencias de que Dios tenía una parte humana, pero también una parte de Dios, ¿no? Divina. Dios, divina. Así es. Entonces, ¿tú ¿para qué te sirve hacer esas cosas? O sea, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Claro. Las personas que hacen uso de este tipo de prácticas, pues en realidad lo que quieren hacer es apantallar, es ganarse el favor, la atención de la gente. Eso es triste porque hacen que las personas se centren más en ellos que en Dios. Así es. Y usted debe recordar que el mensaje de la salvación es que usted sea perdonado en sus pecados y tenga una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es, y la gloria, toda la fama es del Señor.
para Él. No es nuestra. O sea, ¿cuál es la intención? Jesús dijo, hay que ser mansos y humildes de corazón. Y precisamente eso es lo que debemos de manifestar. No que se nos reconozca, no que tengamos fama y que la gente venga a nosotros y que nos trate de idolatrar. Eso nunca debe ser la intención de nadie, de cualquier siervo, de cualquier persona que está leyendo las Escrituras, de ser idolatrado, porque solo hay un Dios, el Eterno es el único, y a Él le rendimos toda gloria, todo honor, y si algo hacemos por su poder, es que sucede. Si los discípulos sanaban, se echaban fuera demonios, aún el mismo Jesús que convertía el agua en vino, fue por la manifestación y el poder del Eterno. Él lo permitió. Además, como bien lo mencionas, este poder viene de Dios. Imagínate lo que la Escritura nos está diciendo. Es clara. Les dio autoridad. Les está dando autoridad para ir y que presenten evidencias de ese reino. Pero hoy en día, tristemente, Manny, podemos darnos cuenta que en lugar de presentar el reino de Dios, se presenta a la persona, se presenta al individuo, como si fuera Dios. Entonces, ahí es como que ya le están quitando el lugar, ya le están quitando la gloria a Dios. Y podemos tener en cuenta, o podemos pensar inclusive, que esos espíritus inmundos, pues se les han pasado a estas personas. Pero un espíritu inmundo no deja que la persona actúe de acuerdo a como Dios dice, sino que actúa de acuerdo a como Satanás cree, piensa o decide. Ese orgullo, ¿verdad? Ese orgullo, esa vanagloria que el mismo Satanás buscaba. Es la misma manifestación de Satanás. Arrebatar esa gloria a Dios. Así es. Entonces, cuando Cristo les da la autoridad, o sea, lo dice claramente, esa autoridad viene de Dios. Aun cuando estaba enfrente de Pilatos lo menciona. A ti no te sería dada autoridad si no viene de mi Padre. Toda autoridad. La misma Escritura dice que nosotros debemos someternos a toda autoridad porque son puestas por Dios. Así es. ¿No? Entonces, orar por las autoridades. Entonces, cuando Dios dice en su palabra, en el capítulo 10, les dio autoridad, o sea, les está delegando una responsabilidad. Vayan, presenten las evidencias del reino. Vayan, eche fuera a todo espíritu inmundo y al mismo tiempo ustedes dense cuenta que este poder viene de Dios. Así es. Es de Dios. Recordemos el pasaje donde intenta un practicante de magia, un brujo, comprar ese poder. Le ofrece un dinero a tal y cual persona, ¿no? De los discípulos, y el discípulo le dice, ¿sabes una cosa? Tu dinero perezca contigo, porque piensas que este poder puedes comprarlo. Entonces, mucha gente piensa que puede comprar su sanidad, que si confío en tal y cual persona, Él me va a sanar. Debemos entender que esa sanidad puede venir a uno mismo si tan solo clamares a Dios. Así es. Si tan solo le pidieres a Dios, si tan solo tuvieres fe, pero esa fe para que tu vida sea transformada por medio de la palabra de Dios, para dejar de practicar esos pecados, esas maldades que la gente tiene hoy en día. Y es por ello que es triste ver cómo la gente se pierde por causa de la lectura de otras ideas, de otros libros, de otras cuestiones, y eso es lo que practican. Y no se dan cuenta muchas veces que están sirviendo, están ejerciendo una práctica que el enemigo quiere para apartarlos de Dios y que sigan en ese tipo de vida, perdidos, lejos de Dios. Así es, efectivamente. Y bueno, hablo por mí, estoy maravillado de cómo el maestro elige a personas humildes, sencillas, a lo mejor que la gente no esperaba nada de ellos. En lo personal, me identifico mucho con el caso de Mateo, que escribe este libro y que dice, soy un recaudador de impuestos, no soy nadie, pero le sirvo al rey y sirvo para su reino, para el reino celestial que Él ha de instaurar en el milenio, que ha de manifestar este poder y que los elige a ellos para gobernar y para juzgar a las naciones, ¿verdad, pastor? Así es. Y bueno,
Maravilloso, maravilloso, porque de lo más vil y despreciado tomó el Señor para avergonzar a los sabios, para llevar a cabo sus propósitos. Para llevar a cabo sus propósitos. Recuerdo en la Escritura cuando el Señor le dice a Gedeón que escoja a sus 300 para vencer en una batalla. En una batalla. Y esos 300 son elegidos cuando llegan al río para tomar agua, y muchos entran confiadamente al río para beber, para refrescarse, pero hay otros que llegan, toman agua y inmediatamente voltean a ver a derecha, izquierda, de ver que nadie los persiga, y nuevamente se reincorporan. Escoge a esos 300 no por ser valientes, sino por ser los más miedosos. Los más miedosos, porque entonces solo los miedosos son los que van a confiar en Dios. No en sus fuerzas, no en sus capacidades, sino en el Eterno, en aquel que puede dar el poder y la confianza, aún las habilidades y los dones y las capacidades, para que puedas llevar a cabo la tarea, para que puedas estar listo y preparado. Pero cuando tenemos esa confianza en Él, cuando disponemos esa confianza en Él y creemos con todo nuestro corazón que Él va a estar con nosotros. Dejo a un lado mi parte, mi habilidad para confiar en el Señor, que Él va a hacer las cosas, que Él se va a manifestar. Qué maravilloso es, porque yo creo y estoy seguro, pastor, que estos discípulos tenían su confianza en Él. Sí, por supuesto, podemos darnos cuenta cómo a través de la Escritura, de los diferentes ideas y pensamientos que tenían estos hombres, y digo diferentes formas de vida también, porque acuérdate que un recaudador de impuestos era muy diferente su vida a un cananista, a un pescador, ¿no? Pero cuando Jesús los llama y los comisiona, les da una particular enseñanza, pero al mismo tiempo una comisión, ¿no? De que todos van a hacer lo mismo, todos van a ser uno. Podemos nosotros darnos cuenta que aún hasta Judas, el que le entregó, Judas, así es, vio y recibió ese poder. Entonces hay que tener cuidado, hermano Manny, porque pues cuánto pastor hoy en día no está pretendiendo o buscando ocupar el lugar de Dios, está traicionando al maestro, a su maestro, así como hizo Judas. Entonces, esta es una enseñanza muy particular, es un ejemplo muy particular que vemos en la Biblia de cómo nuestro Señor Jesucristo quita las vendas, llama a las personas, rompe esas cadenas y comisiona a la gente para que se haga cargo de llevar y proclamar ese reino de Dios, ¿sí? Ese reino venidero de Cristo Jesús. Entonces, para preparar. Y cuando nosotros hablamos de esto, pues podemos también sentirnos un poco tristes cuando ese reino no se está proclamando. así es. Cuando esas evidencias están siendo dadas. O sea, porque hoy en día Jesucristo nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esas evidencias que tuvieron los discípulos hoy en día también permanecen y están siendo llevadas a la práctica. Sin embargo, el mensaje ha sido cambiado. Ya no se habla del perdón de los pecados, ya no se habla de cambiar tu vida, ya esos libros, esas ideas, todo ese tipo de cosas que envuelven el misticismo, están tomando el lugar de la palabra de Dios. Amén. Y eso es muy triste y muy preocupante a la vez. Así es, invitamos, hermanos, a que puedan puedan encontrar y tomar conciencia de lo importante que es rendirle toda la gloria al Eterno, Amén. a Dios, al Creador. No idolatre a los personajes, a los que Dios usa para manifestar su poder. No los idolatre, no los idolatre. Aún el maestro más elocuente, más estudiado, recibe sabiduría, recibe instrucción de lo alto para compartir a sus hermanos, para compartir a aquellos que apenas están creciendo, apenas están
entrando en conciencia del poder de Dios, de su palabra. Dice que hay un solo pastor y ese es el Señor Jesús, el Mesías. Él es el pastor que nos está guiando y nos está llevando ahora al rebaño, a regresar a la senda, al lugar donde el Padre eterno nos quiere juntamente con Él. Así que le invito, hermano, no idolatre a nadie. Si el Señor utiliza a alguien para hacer sus milagros, para liberar a los endemoniados, es gracias a Él. Siempre agradézcale al que está allá arriba. Poder de Dios. Al que está allá arriba, porque Él es el que se manifiesta y Él es el que deja ver en claro que su poder lo puede todo. Aun cuando la ciencia, cuando la medicina ya ha desahuciado a todo, a cualquiera, el Señor ofrece una alternativa de sanidad divina para Él la tiene vida la de última palabra. de cada persona, ¿verdad? Así es. Y a veces hay que solo también aceptar su voluntad. Solo a veces hay que aceptar su voluntad. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué nos permite pasar por dificultades, por qué nos permite pasar también por momentos de bendición, de alegría, de prosperidad, Regocijo. de regocijo, pero es gracias a Él. Gracias porque su voluntad es perfecta. Dice que todas las cosas le ayudan para bien A los que aman. a aquellos que aman a Dios. Así es. Todo, todo absolutamente. Entonces, solo es que confiar y vuelvo a repetir, pongamos nuestra mirada en el autor del poder, de la manifestación, aquel que pudo crear cielos, tierra, mar y nos creó a nosotros mismos, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, A Él sea la gloria. a Él sea la gloria, ¿verdad, pastor? Así. Amén. Además, podemos nosotros considerar y esto como muy fundamental Claro. en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que en la época se vivía con unas prácticas algo oscuras y que el enemigo, como podemos ver, había cobrado sus víctimas. Había precisamente tomado a mucha gente. ¿Por qué la comisión de ir y echar fuera a los espíritus inmundos? ¿Por qué esa comisión? Porque en la época se vivía con el ataque de Satanás hacia las personas. Los demonios cobraban sus víctimas. Había mucha gente que vivía en este tipo de circunstancias. Aún hoy en día podemos darnos cuenta que hay cosas que la misma ciencia no puede explicar. Ahí está el enemigo, ahí está Satanás trabajando, ahí está operando también en todo ese tipo de personas. Entonces, cuando Él le comisiona a estas personas, y es donde viene la importancia precisamente, y hacemos redundancia en que usted glorifique el nombre de Dios, en que Amén. no se debe de ir a izquierda ni a derecha, sino mantenernos firme y glorificar el nombre de Dios. Amén. ¿Por qué la importancia? Porque se corre riesgo de que la gente esté adorando a falsos ídolos. Amén. Y bueno, y con esto finalizamos, mis hermanos. Terminamos este episodio de Pacto Renovado. Los esperamos la próxima semana. El día viernes nos encontramos a partir de las 10 de la mañana en este espacio. Y recuerda, ya estamos en Easy, canal 156, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, de lunes a viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche. Y así que también los fines de semana podrás encontrarnos de 5 a 11. Nos despedimos, que Dios los bendiga a todos. Dios le bendiga. Y bendiciones. Dios Nos vemos, bendiga. pastor. Así Próxima es. semana.